Continuando con nuestros conferencistas de lujo, nos acompaña el doctor Carlos Torres, que es conocido por muchos de los que estamos acá presentes. El doctor Torres es colombiano, es neumólogo, es el director del Departamento de Investigación de la Fundación Neumológica de Colombia, es docente universitario, coordinador del programa de especialización de neumología de la Universidad de La Sabana y de la Fundación Neumológica de Colombia, es profesor. Es presidente de la Asociación Latinoamericana del Tórax y de la Asociación Colombiana de Neumología. El doctor Torres nos acompaña con una charla que es muy importante para nosotros porque nos va a hablar sobre EPOC por humo de leña. ¿Es una forma de ACO o es una enfermedad diferente? Buenos días a todos. Muchas gracias, Lucila, y muchas gracias al doctor Escamilla, a María Isabel, Lucila y a todo el grupo organizador por la invitación. Cuando me invitaron a participar me dijeron que hablara de ACO y pues yo dije, ACO, si el mundo no sabe qué es ACO, yo que voy a hablar de ACO. Y EPOC, la doctora María Eugenia acaba de hablar de EPOC, y EPOC es una enfermedad definida por un rasgo funcional. Cuando uno define una enfermedad por una característica funcional, seguramente está dejando de lado un componente muy grande de la enfermedad. Lo habitual es que uno tenga cambios bioquímicos, cambios moleculares antes de que exprese un cambio funcional y que generalmente tenga síntomas, puede estar asintomático, pero que tenga síntomas antes de que tenga el compromiso funcional. Entonces, si una persona se expone a humo de la leña o se expone a cigarrillo, y si se expone a cigarrillo, que es lo que más se conoce, y tiene tos, pero no tiene obstrucción en la espirometría, entonces no es EPOC. Pues sí, no es EPOC porque no tiene obstrucción, pero la enfermedad ya comenzó. Y esa enfermedad se debería definir es por la etiología para que cumpla mejor los criterios nosológicos de definición más que un criterio funcional. Esto hago esa mención porque en estos términos de EPOC, asma y precisamente de ACO, pues nos metemos en problemas cuando utilizamos definiciones que no son precisas, pero no hay duda que el mundo necesita, cuando no se conocen perfectamente las cosas y se desconoce mucho de su historia natural, de su fisiopatología, que necesitamos realmente esos términos, y esos términos nos han dado claridad. Entonces, cuando me pidieron que hablara de ACO, pues yo dije, bueno, hablo de ACO con lo que se conoce hoy en día y con los criterios que se dan para definir esa enfermedad, pero hablemos de una enfermedad que la metemos dentro del saco de la EPOC hoy en día, porque la persona está expuesta a un factor de riesgo y en algún momento también desarrolla obstrucción parecido que el cigarrillo, y la metemos dentro de la EPOC, pero que tiene una cantidad de características diferentes que las asemejan a veces más o tiene muchos rasgos asmáticos y de enfermedad de la vía aérea. Entonces, aprovechando eso, pues dije, hablemos entonces más bien de enfermedad por humo de leña. La EPOC la definimos por una característica funcional, que es tener una relación BF1 sobre capacidad vital forzada menor del 70% en la espirometría postbroncodilatador, pero al definirla así, pues ahí nos caben muchos tipos de pacientes expuestos a cigarrillo o expuestos a leña, las personas que tienen más que todo enfisema, quiere decir destrucción de la vía aérea, las personas que tienen más que todo inflamación de la vía aérea pero poco enfisema, y que serían los bronquíticos crónicos, y esos son los dos fenotipos clásicos que conocemos de la enfermedad por cigarrillo. Y como lo decía la doctora María Eugenia, se ha definido que hay unas personas que se exacerban más que otras y las hemos definido como exacerbadores, pero finalmente en esos fenotipos de esa enfermedad que definimos funcionalmente como EPOC, esto tiene mucha sobreposición. En general, el enfisematoso tiene algo de bronquitis crónica, el bronquítico crónico tiene algo de enfisema, y puede haber enfisematosos con exacerbación, más frecuentemente los bronquíticos crónicos son exacerbadores, pero hay mucha sobreposición. Por eso, al final, el tema de definir fenotipos en la EPOC, a pesar de que la guía española ha sido de EPOC ha sido muy
digamos, proclive por vendernos la idea de caracterizar a los pacientes por fenotipo, no ha calado mucho y finalmente simplemente hablamos si el paciente tiene más o menos exacerbaciones, más o menos síntomas y tiene más o menos obstrucción. Pero ha aparecido entonces cuando existe sobreposición con rasgos de asma, y asma, ¿cómo conocemos el asma nosotros? Por episodios de tos, disnea y sibilancias que causan opresión torácica y que causan obstrucción, pero que tienen variabilidad y que más frecuentemente comienzan antes de los 40 años. Pero no quiere decir que el asma no se pueda desarrollar después. Cuando uno tiene esas características clínicas, pues uno habla de asma, pero si la persona se expone a un factor de riesgo y desarrolla obstrucción fija, y tenía el asma desde antes de los 40 años, ahí ya uno comienza a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Él tiene EPOC o tiene asma? Y a veces no tenemos la claridad ni la facilidad, y ha aparecido entonces el término de ACO, donde existe una sobreposición. ACO es la sigla en inglés de Asthma COPD Overlap, sobreposición de asma y EPOC. Pero eso tiene una cantidad de grises más que de blancos y negros. ¿Y dónde está la EPOC por leña? Pues la EPOC por leña pues la metemos hoy en día en la EPOC y la asemejamos al cigarrillo, pero lo que quiero mostrar en adelante es que es una enfermedad bastante diferente, más que un fenotipo. Esto es el estudio de prevalencia de EPOC en Colombia, publicado en el 2008, lo hicimos con la Asociación Colombiana de Neumología, la Fundación Neumológica y otros grupos de personas en Colombia. La prevalencia de EPOC es de 8.9%, esto es población mayor de 40 años de edad. Y esta es la prevalencia de asma en esa misma población de mayores de 40 años, y esta está publicada en el Journal of Asthma del 2015. Y aquí definimos epidemiológicamente asma, lo definimos como la presencia, porque así está el cuestionario en el estudio Prepocol, como la presencia de episodios de sibilancias, de tos y sibilancias que causan dificultad para respirar y que haya tenido más de 2 episodios de esos en un año. Entonces, esa es una definición incluso mucho más fuerte que la que se utiliza epidemiológicamente o en la mayoría de los estudios epidemiológicos, que es tener sibilancias en el último año. Esa es la definición epidemiológica más frecuentemente usada en asma, pero en este estudio nosotros utilizamos una definición más fuerte, más específica, porque son episodios repetitivos que causan disnea, de sibilancias que causan disnea. Entonces, esta cifra de 9% además tenía que tener la espirometría sin obstrucción postbroncodilatador para separarlo de la EPOC. Entonces, esta cifra de 9% en mayores de 40 años es bastante confiable de ser la cifra de asma que tenemos en Colombia en mayores de 40 años. O sea que tenemos frecuentemente EPOC, tenemos frecuentemente asma. ¿Y qué pasa cuando uno tiene 2 enfermedades que son frecuentes en una población? ¿Qué puede pasar esto? Al final, pues lo que pasa es que se pueden sobreponer, pueden coexistir en la persona. Entonces, si tenemos 8.9% y tenemos 9%, pues es posible que haya un grupo de personas que están aquí, de hecho lo hay, y eso es lo que nosotros llamamos ACO. Hay una sobreposición de EPOC, que la estamos definiendo por obstrucción, y de asma, que fundamentalmente la definimos por síntomas. Al final, esto es ACO, esta sobreposición de EPOC y asma, pero ahí claramente ¿qué puede estar ocurriendo? Aquí yo tengo un paciente mayor de 40 años que fumó toda la vida, pero que de pronto está exhibiendo síntomas de asma, y de hecho vemos pacientes con EPOC, todos seguramente ustedes ven pacientes con EPOC que, a diferencia del EPOC usual, cuya manifestación es como disnea progresiva y una tosecita persistente, lo que hace es episodios de tos con disnea y sibilancias, como si fuera asmático. Y son como exacerbaciones, pero con sibilancias. Y si les hace uno una espirometría, muy frecuentemente tienen reversibilidad en la espirometría. Fumó toda la vida y los síntomas se desarrollaron después de los 40 años. Entonces, eso pues lo llamamos ACO, pero de pronto es EPOC, simplemente. O tengo un asmático, que es asmático desde chiquito, desde los 12 años, desde los 5 años, y tiene el asma todo el tiempo y le da además por fumar.
y resulta que tiene obstrucción y cumple obstrucción, de que tiene obstrucción por broncodilatador, pero tenía asma desde chiquito. Pues ese paciente, pues va a terminar clasificándolo aquí en un ACO, pero es de pronto diferente del paciente que desarrolló enfermedad después de los 40 años y que es EPOC. Entonces, por eso decía al comenzar, esto del ACO, pues se ve muy fácil aquí, pues es una sobreposición de las dos enfermedades, pero va a terminar incluyendo muchos tipos de pacientes. La guía GCPOC define el ACO como que tenga definición, cumple el criterio de POC, o sea, la obstrucción postbroncodilatador, el factor de riesgo, o que tenga asma antes de los 40 años, o que tenga síntomas de asma, sibilancias que le causan disnea, con reversibilidad en la espirometría, es decir, que le mejore el BF1 más del 12% y más de 200 mililitros, pero recuerden que los pacientes con EPOC hasta el 30% pueden tener ese parámetro. Y se habla de ACO si está cumpliendo los dos criterios de definición. Del estudio nuestro, de los dos estudios que le mostré, ambos publicados, uno en CHEST y el otro en Journal of Asthma, vamos a sacar una publicación, y esto ya está programado para publicación, que es nuestra experiencia con ACO, y entonces de la población de Prepocol, del 8.9% de los pacientes que tienen EPOC, 2.9% tiene ACO, y esa es la prevalencia de ACO entonces en la población general. Entonces, en conclusión de esta primera parte, pues, ACO existe, esa sobreposición de asma, EPOC, eso existe realmente, pero puede ser una superposición simple de dos enfermedades frecuentes, ¿sí? Pero puede ser un fenotipo de EPOC, puede ser en personas mayores de 40 años, sin asma previa, que tienen síntomas de asma o reversibilidad. Entonces, ese se ve mejor como un fenotipo de EPOC. O puede ser un fenotipo de asma que inició antes de los 40 años, pero desarrolló obstrucción fija y remodelación, y al final hizo alguna exposición a factores de riesgo. Entonces, incluye también ese grupo de pacientes. Entonces, finalmente es un grupo muy heterogéneo, pero sí tiene importancia reconocerlo y de pronto ponerle ese nombre que hoy le ponemos de ACO. Sí es importante reconocerlo porque sí tienen peores desenlaces clínicos. Tienen mayor frecuencia de exacerbaciones, más síntomas, peor calidad de vida, y sobre todo, lo más importante, si yo reconozco un ACO, ese paciente hay que tratarlo con esteroides inhalados como base del tratamiento. Y esa es la importancia de reconocer entonces eso que llamamos ACO, ponerles corticoides inhalados, aun cuando muchos de ellos de pronto sean más una EPOC. Dicho eso, entonces la enfermedad por humo de leña, que la catalogamos como EPOC, pues ¿a qué se parece? Esto lo publicamos en el año 2016 en Archivos de Bronconeumología, pero lo traigo porque es un buen resumen de la información que hay. Los dos grupos que más han generado información en el mundo de la enfermedad por humo de leña es el grupo de México, del INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y nosotros aquí en Colombia. Y hemos generado información que es útil, y la idea es seguir generando información alrededor de esta otra enfermedad. Aquí simplemente ustedes van a encontrar frecuentemente la palabra biomasa, EPOC por biomasa, pero recuerden que la biomasa es la materia orgánica de origen vegetal o animal que puede ser aprovechada energéticamente, y dentro de eso están los combustibles sólidos y dentro de eso está la leña, pero puede haber otras formas de biomasa. De hecho, el tabaco es biomasa. Solamente que el cigarrillo, pues no solamente es tabaco, el cigarrillo es tabaco combinado con un poco de químicos. Y de pronto los químicos son los que más generan enfermedad y no tanto el tabaco. Pero independientemente de eso, el tabaco también es biomasa, ¿no? El 40% de la población mundial usa y sigue utilizando combustibles de biomasa, especialmente leña, para cocinar, y en Colombia el 60% de la población rural. De hecho, aquí aquí está la leña, y el verde es en el área rural, hasta el 60, un poco más del 60% de la gente sigue cocinando con leña en el país.
aun cuando cada vez somos una población más urbanizada, de todas formas seguimos cocinando con leña. O sea que, y además, como esto es acumulativo, seguimos viendo enfermedad por humo de leña de personas que vivían en el campo y se trasladaron a la ciudad, y los vemos ya viejitos en las ciudades, pero que habían cocinado con leña. O sea que esa enfermedad la vamos a seguir viendo un buen tiempo. La historia de enfermedad por leña en Colombia es vieja. Eso comenzó desde los doctores Jorge Restrepo y Darío Maldonado, y esta es la publicación de Acta Médica Colombiana 1983 del doctor Restrepo Molina, que él le puso el nombre de neumoconiosis por humo de leña, porque se veían depósitos de partículas en el intersticio. Al final realmente no es tan sustentable como una neumoconiosis, realmente es más una enfermedad de la vía aérea y por lo tanto cabe en ese término que se llama EPOC, pero vamos a ver que es diferente. En ese estudio original se expusieron ratas a leña y lo que se ve aquí es un epitelio normal antes de exponerse los ratones o en un ratón control, y aquí ya después de la cuarta semana de exposición a leña se ve displasia, metaplasia del epitelio, y se ve proliferación glandular y se ve pigmento antracótico que se ve aquí en este caso. Entonces, esta es una enfermedad que causa mucho depósito de pigmento antracótico y causa mucha inflamación de la vía aérea. En el cigarrillo se ve mucho más enfisema. De ahí vinieron otros estudios, se publicaron el estudio del doctor Darío Maldonado y Rodolfo Denis, que mostró que la leña es un factor de riesgo para enfermedad obstructiva, y publicamos una recopilación también de la información de los combustibles de biomasa y enfermedad respiratoria en el Proceedings de la American Thoracic Society en el año 2008, también recopilando información, y ahí mostramos que exponerse a la leña causa enfermedad obstructiva, y hay varias revisiones sistemáticas que comprueban eso. Es decir, no hay duda que exponerse a la leña causa enfermedad, pero si es diferente, bueno, esto es para mostrar que si uno se expone a leña y cigarrillo simultáneamente, la prevalencia aumenta. Aquí está, 16% de prevalencia. Recuerden que la prevalencia total es 8.9%, pero si la exposición es leña y cigarrillos, 16%, y aumenta la prevalencia a medida que aumentan los años. Este es el número de años. El amarillo es si una persona se expone 30 años o más, tiene casi el 25% de probabilidad de tener EPOC, y va aumentando con el número de años la posibilidad. Pero cuando comenzamos a mirar si había diferencias, bueno, encontramos varias cosas interesantes. Si comparamos la EPOC por leña frente a cigarrillo y leña y cigarrillo, pues son más frecuentemente mujeres. Las que tienen EPOC por leña son más frecuentemente mujeres, pero lo otro muy importante es que son de menor estatura y de mayor índice de masa corporal. ¿Por qué es eso? Pues no es muy claro por qué es eso. Y comenzamos a ver diferencias clínicas: mayor frecuencia de los síntomas de tos, expectoración y disnea, mayor impacto en el estado de salud, ya de pronto lo había comentado, o sea, peor calidad de vida y mayor disnea que las mujeres con EPOC por humo de tabaco. Y una cosa importante es que en el cuestionario St. George se ve lo mismo. Y aquí lo muestro: la leña son los que están rayaditos y los punteados son cigarrillo, y tienen peor calidad de vida las personas que tienen EPOC por humo de leña que las que tienen por cigarrillo. Cuando se mira el tema de hipoxemia y de saturación, vemos que es más baja en la EPOC por leña y menos baja en el tabaco, es decir, se afecta más la oxigenación en la enfermedad por humo de leña, y la declinación del BEF1 tiende a ser menor, pero la hiperreactividad bronquial es mayor. Esto lo publicamos en el año 2012, para evaluar la hiperreactividad bronquial en la EPOC por leña, y lo que encontramos es que tienen mayor hiperreactividad bronquial. Esta es la PC20, que es la concentración de metacolina, y las que tienen leña desarrollan hiperreactividad bronquial con concentraciones más bajas, quiere decir, son más hiperreactivas. Y si se mira el tema
La difusión, recuerden que la difusión, la prueba de función pulmonar que se define como difusión, mide la transferencia gaseosa y mide el enfisema. Y lo que llama la atención, los que son en rojo es la leña y el azul es el cigarrillo, y siempre la difusión es menos comprometida, es mejor en la EPOC por leña, es decir, casi no tienen enfisema o muy poquito enfisema, y a diferencia de lo que pasa con el cigarrillo. Y entonces eso lo tratamos de evaluar también desde el punto de vista radiológico, cuando miramos algunas cosas como atelectasias, atelectasia del lóbulo medio, signos de hipertensión pulmonar, lo que vemos es que en la EPOC por leña vemos mucho más este tipo de engrosamientos bronquiales que en el cigarrillo. Vemos mucho más frecuentemente atelectasias de lo que se ve en el cigarrillo, como las que se ven ahí. Y si hacemos tomografías, y entonces estos dos estudios, uno nuestro, del grupo nuestro, y otro del grupo del INER, con el grupo de los canadienses, para evaluar qué pasa en la tomografía de los pacientes con EPOC por leña, lo que se ve claramente es en tabaco hay mucho más enfisema y en leña casi no hay enfisema y hay mucho más compromiso de la vía aérea. O sea, esto nos ratificaba lo que ya estábamos viendo funcionalmente, y al evaluar el score, el puntaje de enfisema, lo que vemos es muy poquito en enfisema, casi nada de enfisema en la EPOC por leña, en cambio en la EPOC por cigarrillo sí bastante enfisema. Llamativamente tienen algo más de hipertensión pulmonar, y una cosa que sí es muy diferente es la antracosis bronquial. En la EPOC por leña vemos muchísima antracosis de la vía aérea central con obstrucciones centrales, mientras que en la leña casi no vemos esa antracosis de la vía aérea central. ¿Qué tanta contribución tiene eso a la enfermedad? No es claro, pero no hay duda de que tiene algún impacto en la enfermedad. Y cuando se mira la distribución por los fenotipos que define la GCPOC, estos fenotipos de exacerbador o de sobreposición de asma y EPOC, lo llamativo, y este es un estudio hecho en España con pacientes de allá, muestra que las personas con EPOC relacionada con el humo de la leña expresan más frecuentemente el fenotipo mixto asma-EPOC-ACO y tienen menos frecuentemente el fenotipo enfisematoso. Es decir, ratifican los estudios que hemos hecho nosotros. Entonces, en conclusión, frente a la EPOC por humo de tabaco, que es la mejor conocida, para la que existe la información que está en GOL, que está en NICE, que está en GCPOC, casi toda esa información es para la EPOC por cigarrillo, pero para la EPOC por leña tenemos muy poca información. Frente a esa EPOC de tabaco, las personas con EPOC por leña tienen mayor compromiso de la vía aérea y poco o nada de enfisema, tienen menor obstrucción y menor declinación del BEF1, tienen mayor hiperreactividad y más frecuentemente el fenotipo mixto asma EPOC, o sea, ACO. Y por eso lo quise pegar con el tema de ACO. Entonces, esta enfermedad por el humo de la leña se parece más a un ACO, pero tiene tantas diferencias que si nos quitáramos de la cabeza la definición funcional para hablar de EPOC, esto es una enfermedad diferente. Esto de pronto deberíamos llamarlo enfermedad respiratoria por humo de leña, como la del cigarrillo deberíamos llamarla enfermedad broncopulmonar por cigarrillo y no EPOC. Ahí metemos, porque estamos metiendo en un saco una cantidad de cosas. Entonces, el mayor compromiso inflamatorio de la vía aérea, mayor hiperreactividad y mayor frecuencia de superposición asma-EPOC sugieren además que podría haber un mayor papel de los esteroides inhalados en esta forma de EPOC, pero hay poca información. Lo importante es que estas diferencias no se están traduciendo en desenlaces clínicos relevantes, por lo menos claramente en este momento, no se cumple el concepto de fenotipo clínico y por lo tanto el humo de la leña y el humo de cigarrillo también son diferentes, y al final de cuentas, pues lo que quería decir es que la enfermedad por humo de leña la metemos hoy en día dentro de la EPOC, pero probablemente eso no sea la misma EPOC por cigarrillo, y llamémosla EPOC por ahora, pero es una enfermedad diferente. Muchas gracias.